Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar con Federico, nuevamente hablando de la experiencia de los padres, cómo se vive eso de ser papá. Pero hoy vamos a hablar de un tema que me parece bien importante y es cómo no inculcarles nuestros miedos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Bueno, ya estás por aquí. Ya estoy. No sé si no la puedes aceptar. Digo, sí, creo que soy yo la que no la puedo aceptar. No, no sé por qué no se puede. Voy a enviarte yo la invitación a ver. Ya te envié la invitación. Bueno, los voy saludando a mi mami, a por ahí vi a Fernando. Creo que ya estás por acá, Federico. ¿Cómo vas? Bien. No te veo, pero te escucho. Ah, que va a tocar hacer ejercicio de Mercedes, que ya tenía la computadora ahí al ladito para fijar. Sí, voy a ponerla acá también a ver si te veo desde acá el computador. ¿Cómo estás? Súper, súper, ¿y tú qué tal? Ahí Bien. nos vemos bien. Ah, sí, ya te veo acá en el computador. Bueno, estaba diciendo que hoy vamos a hablar de la continuación del anterior live, de cómo es ser papá, pero queríamos tocar un tema hoy que me parece bien importante y es cómo no trasladar nuestros miedos a nuestros hijos. Porque bueno, es normal que como seres humanos tengamos muchos miedos, pero por un lado yo siento que los niños o las nuevas generaciones ya no vienen con tantos miedos como nosotros y por otro lado creo que nosotros tenemos que prepararnos para eso, para no entorpecer su trabajo y no llenarlos de miedos. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema? Pues eso de prepararnos, en teoría es cierto, pero eso es tan utópico, porque para prepararnos a título personal pienso que hay que hacer un proceso de reseteo mental y muchas personas no están dispuestos a hacerlo por pereza, por miedo, por los motivos que sean. La gran mayoría están conformes donde están y piensan que están haciendo las cosas bien con sus hijos, que en parte sí, porque están transmitiendo un conocimiento, pero qué tan cierto es ese conocimiento. Eso fue lo que yo me replanteé hace 5 años y ya voy para 6 años, pasó el tiempo. Entonces es complejo, suena bonito, pero desafortunadamente muchas personas, yo digo que la gran mayoría, no copian ese tipo de mensajes, porque cuestionarse a sí mismo es muy difícil, es muy sobado, y aceptar esa cantidad de preguntas y de respuestas cuando vienen al autocuestionarse es fuerte, es un ejercicio poderoso. Y lo de los hijos arranca a partir de los papás. Eso es una cadena. Eso viene de generación tras generación. Eso viene incrustado en nuestro ADN. Es una cadena. No es imposible de romper con esa cadena, pero es posible. Es complejo, perdón.
Sí, yo leí un libro que se llama El plan de tu alma y ahí entendí muchas cosas, como por ejemplo entender que nosotros como almas nos escogemos los unos a los otros, que como hijos escogemos a nuestros padres, como padres escogen a sus hijos y nada, o sea, es perfecto. Si yo escogí los papás que tengo, pues son los papás que yo necesito por alguna razón. Y tienes razón, o sea, digamos que cambiar nuestro chip no es fácil. Cuando yo hacía la publicación, escribía o pensaba que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros como adultos, replantearnos muchas cosas, sanar muchas cosas, porque a partir de creencias, miedos, traumas, pues vamos guiando nuestras vidas y guiando a nuestros hijos. Y sí, o sea, no es una tarea fácil, pero precisamente yo por eso hago estos lives, porque me siento llamada a aportar así sea un granito de arena, con que esta información le llegue a una o dos personas. Igual, ahora entendí que como no estamos separados, si yo sano, algo estoy enviando de energía o de sanación al mundo, al universo. Entonces creo que a eso, pues a eso vamos, aunque sea paso lento, pero pues esa es la intención. ¿Cómo crees tú o cómo te has dado cuenta de tus miedos siendo papá? Pues ese proceso de catarsis yo lo hice escribiendo mi libro y dándome cuenta, primero siendo consciente del papel de victimismo por el que pasamos todos y en el que estamos gran parte de los seres humanos. Y, y es un, aunque pasamos dificultades, sí es cierto, la vida son dificultades, pero no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones o de las consecuencias o de lo que va sucediendo en nuestra vida. Nos hacemos responsables materialmente, pero hacerse responsable conscientemente desde el ser interior que somos cada uno, eh, casi es un proceso que cuesta porque es una realidad que no se acepta. Es muy difícil salir de ese victimismo porque es fácil echarle la culpa a los demás. Lo que me sucede a mí es culpa de mi entorno o todo está en contra mía. Y resulta que eso no es cierto. Si yo perdí el trabajo, culpa del jefe porque yo le caía mal. Si perdí una asignatura en el colegio, en la universidad, el profesor que me la tiene montada. Si me separé o me divorcié, es que mi mujer o mi compañero no me entienden. Pues siempre la culpa es de los demás y siempre estamos buscando justificar esas razones que son falsas. Ese es el mundo falso en el que vivimos. Ese es el mundo utópico en el que vivimos, porque el mundo real es un cuento completamente diferente. Yo me atrevo a decir que incluso es un poquito más complejo que en el que vivimos habitualmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. En mi caso fue muy liberador. Para yo darme cuenta que era víctima fue en una clase de programación neurolingüística. En el tablero pusieron víctima, victimario, vengador, responsable. Yo me di cuenta que la víctima tenía cero poder. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, yo en consulta le explico a las personas porque es que nosotros vivimos bajo el juicio, bajo el juicio de es bueno y malo. Él es bueno y ella es buena o él es malo o bueno. Y eso no es verdad, porque es que precisamente anoche escuchaba un video que me envió mi hermano y la persona decía que hablaba en el video, decía, es que una persona no sale, no le dice a la esposa, mi amor, voy a ir a pegarle a un tipo para que me metan a la cárcel. O sea, nosotros no vamos siendo quienes somos porque queremos hacerlo, porque lo hacemos de aposta. Ahí viene un mundo de información que viene mediada por nuestra crianza, por nuestra sociedad, por muchas cosas personales. Pero en mi caso personal, cuando yo me di cuenta que era víctima y lo que les decía que yo les explico a mis pacientes en consultas, entender que la víctima solo se ve a sí mismo, su mundo es esto. Me hacen, no me hacen, es que no me quieren, es que no me ayudan, es que no, porque están heridos, porque están carentes o estamos. Cuando uno logra salir de la víctima y entender, venga, esto
yo lo estoy creando desde algún lugar, pues es cuando tú te das cuenta que si puedes crear lo negativo, puedes crear lo positivo o por lo menos cambiar tu actitud, por lo menos cambiar la interpretación que le das a las situaciones. Y ahí llegas al responsable, a hacerte responsable de, venga, ¿cómo cambio esto? Entonces, ese tema que hablas del victimismo me parece súper importante porque si nosotros aprendemos a ser conscientes de ello, la vida cambia, o a mí me cambió del cielo a la tierra. Claro, es un proceso, y como tú decías, no es tan fácil, no es que yo ya me di cuenta y ya soy otra, pero cada vez se va integrando más y se va entendiendo de una manera más clara. Eso es Pero cierto, bueno, ajá, te escucho. ese papel de víctima que tú te diste cuenta en el que estabas, que yo creo que igual todos seguimos pasando por ahí en algún momento y yo ahora logro darme cuenta y me salgo, pero siempre estamos transitando por ahí. Pero eso a ver, te obstaculizó, ¿crees tú, tu papel como papá, como persona, obviamente, pero pues hablando de los hijos, qué mella qué impacto tuvo en ti y en tus hijos? Pues claro, lo que pasa es que cuando yo me di cuenta del mierdero en el que vivía y quise salir de eso, pues el mierdero se aumentó, porque son pruebas que vas viviendo día a día. Son cosas que uno aparentemente cree haber superado y le llega esa prueba o ese choque o esa vivencia que de verdad lo pone, venga, miramos a ver si usted está listo, y ahí es cuando uno se da cuenta que no. ¿Y por qué no? Por esa cantidad de creencias y sofismas que nos han inculcado desde pequeñitos, lo que yo llamo las mierdirreglas, que son cosas sin sentido y como nunca nos enseñaron a autocuestionarnos, pues todo sigue bien, todo anda bien. Yo, por ejemplo, era un tipo mal geniado y con mis hijos me estrellaba feo, pero para mí estaba bien porque eso es lo que yo veía en la sociedad. Ese era el pan diario, aún, incluso hoy. Ese es el pan diario, la agresión y el mal genio y la violencia. Pero como yo padecí de eso, hicieron casi que lo mismo conmigo, pues uno dice y conscientemente, dice, pues así debe ser todo. Pero cuando el inconsciente empieza a trabajar y a decir no, eso es como en un partido de tenis. Está uno todo el tiempo así en esa dicotomía y ser consciente de esas creencias, aceptarlas, asimilarlas, algunos dicen abrazarlas, aprender a vivir con ellas y aprender a controlarlas o dominarlas, no sé cómo, qué término poner ahí. Ese es el ejercicio, porque eso no es automático, ni es aquí deje de ser víctima, aquí era la víctima, aquí ya no. No, eso es un proceso que sigue, porque nosotros tenemos secuelas y si uno quiere llegar a un lugar diferente, pues tiene que pasar por muchas pruebas, tiene que subir muchos escalones y muy posiblemente un escalón de esos está roto y vuelve y cae uno y empieza nuevamente, pero ya empiezas desde un aprendizaje diferente y, y sacar toda esa cantidad de creencias y empezar a darse uno cuenta que todas esas estupideces se las estaban enseñando a uno los hijos y que ellos están repitiendo los patrones que uno, los patrones de comportamiento que uno llevaba, pues es más trabajo porque es darse cuenta que lo que uno está haciendo no, no está bien o no está tan bien, empezar a controlarlo para mejorar y empezar a mostrarle a los hijos que eso no está bien y empezar a manejarlos a ellos para que diga, bueno, si eso no está bien, pero usted me enseñó esto por tantos años, entonces ahora ¿por qué no está bien? Y empieza la rebeldía de ellos. Eso es eso es un rompecabezas. Tú mencionas muchas cosas que yo quiero como puntualizar. A mí me gusta hacerlo porque es que, bueno, en términos de lo que voy a hablar,
el sábado en la conferencia, que es la programación neurolingüística, a mí me gusta repetir, porque la gente dirá, esa Diana si es cansona, no me importa, pero es que a partir de la repetición es que uno llega a a desprogramar, a quitarse esas creencias y a poder recibir nueva información. Entonces tú hablas de varias cosas importantes. Uno es normalizar, normalizar que como a mí me crearon así y yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, a mí me pegaron y yo no estoy traumatizado. Sí, no estás traumatizado, pero no avanzas económicamente, no avanzas en tu relación de pareja, bueno, en fin. Entonces es no normalizar, no normalizar eso que creemos que está bien y no está para nada bien. Lo otro es cuestionarse. Cuando uno empieza y aprende a cuestionarse, pues deja de actuar en piloto automático. Eso no es tan fácil y aquí quiero llegar a un punto importante y es que no se trata de sentirnos mal ni culpables, porque nosotros hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero cuando llegamos a ese punto de responsabilidad, es cuando nos debemos dar cuenta que hay cosas que ya no nos sirven, que hay cosas que nos hacen daño y que sí lo podemos hacer diferente en pro a nuestro beneficio y el de los demás. Y tú hablas de algo súper importante y es el tema de la rebeldía. Entonces uno de pronto antes uno juzga como, ah, es que son rebeldes, es que, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa rebeldía? ¿No será que su ser interior está reclamando la libertad de ser, de existir sin tanta limitación? Y creo que a todos los seres humanos nos ha pasado en algún momento, solo que nosotros teníamos más miedo y éramos más, ¿cómo decirlo? Más permisivos, no sé cómo, qué palabra usar. Yo hace como 2 o 3 noches tuve un sueño precisamente donde me mostraban lo que tú decías de abrazar o de aceptar y era que me mostraban como, o sea, mi sueño era como un juego y me decían, hay que integrar esas partes oscuras, esas sombras, que eso que no nos gusta de nosotros, hay que integrarlo y me mostraban la palabra integrante, integrarlo para que podamos ser uno solo, hay que entender que nosotros no somos solamente lo bonito, lo bueno, nosotros somos todo, nosotros somos nuestro enojo, nuestro miedo, nuestra frustración y eso no significa que yo vaya por la vida haciendo daño y la típica frase de malos yo soy así. Pero es que para poderlo transformar necesito verlo, necesito aceptarlo. En una adicción, un adicto no sale de su adicción hasta que no se da cuenta que tiene un problema. Entonces, completamente de acuerdo contigo, pero ¿cuáles crees que son esas creencias o esos miedos que se van inculcando generación tras generación y que pues debemos revisar y tratar de cambiar? Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, yo soy así y de malas. Ujú. Y esa frase es cierta en parte y no es cierta en parte. Yo era uno de los que decía, yo soy así de malas. Al que no le guste, pues muy triste. Ahora la confirmo y me ratifico en esa frase, porque, porque como yo estoy saliendo de ese tema del victimismo y aprendí, yo era una víctima impresionante, pero aprendí que los demás pueden hacer o decir cosas, depende de cómo yo las tome y cómo reaccione. Entonces, en ese punto, ahí existe una dicotomía. Para mí, a partir de ese momento, reafirmé más mi frase, yo soy así, y me cuesta, eh, ser- ¿por qué tengo que cambiar para que los demás se sientan cómodos? Y eso que acabo de decir, a más de uno le va a chocar, le va a dar piedra. De hecho, yo hablo con personas y cuando yo digo esa frase, se les nota que se les sube la sangre a la cabeza porque, porque es completamente cierta. Pero yo ya soy consciente de esa frase. ¿Por qué la digo? Si yo, a mi modo de ver, yo no estoy lastimando a nadie, ni mi propósito es lastimar a nadie, ni herir a nadie. Simplemente yo digo lo que me nace desde aquí, no desde aquí, y porque lo siento.
si hay algo que de lo que los demás me dicen a mí y a mí me encabrona, pues ahí viene la famosa ley del espejo, pues en algo ha de tener razón porque me molesta. Le están tocando la herida, le están, porque por eso es que reacciona uno, porque le están, de alguna manera, siente que le están diciendo la verdad y le empieza a arder un lugar por allá en el cuerpo que es un ardor fuerte. Entonces ahí es donde yo ratifico esa frase. Y todo esto viene de muchas creencias. Por ejemplo, el sistema educativo. Cuando yo saqué a mis hijos del colegio, pues se me vino todo el mundo encima. Pero ahí Susi, sexóloga, está saludando. Hola Susi, debe ser amiga tuya. Mm, entonces es una cantidad de cosas que vienen implantadas, incrustadas en nuestro ADN y nos la van transmitiendo generación tras generación. Y las generaciones que vienen, por ejemplo, tú y yo, confirmado, somos mejores, tú eres mejor que tus papás y yo soy mejor que mis papás. Mis hijos son mucho mejores que yo, porque son seres que han evolucionado. Eh, ¿Cómo lo digo para que la gente se conecte con lo que estamos hablando? Resulta que hagamos un paréntesis, un resumen chiquitico. Nosotros, en realidad, lo que está dentro de nosotros es un ser o una energía que viene en evolución. Y eso es lo que llaman varias vidas o algunos lo llaman reencarnación. Tú que leíste ese libro, el- La voz de tu alma, sabes de lo que estoy hablando. Entonces son personas que vienen con un aprendizaje mucho mayor al que nosotros estamos en este momento. Y cuando ven esa incoherencia, cuando ven esa injusticia que se está cometiendo con ellos, pues ahí es donde despega la rebeldía. Ahí es donde despega ese choque. Y tiene mucho que ver con la incoherencia que nosotros tenemos como papás, porque no conectamos lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos. Ahí viene esa frase de promesas no cumplidas, que nosotros como papás tenemos muchas promesas no cumplidas hacia los hijos. Igual los papás de nosotros hacia nosotros, valga la redundancia, por la razón que haya sido, no importa en este momento. Pero ellos se amaban porque son una generación diferente. Creo que ellos se llaman la generación cristal, si mal no estoy, algo así, entendí. Entonces es un cúmulo de cosas, mi querida Diana, que si nos enfocamos en ese tema, pues es un solo like para ese tema, porque es enorme como todo lo que hemos venido hablando, pero podríamos hablar en un resumen pequeñito. Esa es la cuestión de la incoherencia, esa es la cuestión de la rebeldía, esa es la cuestión de que ellos saben de que en su interior no están de acuerdo con lo que está sucediendo porque las cosas no son así o no deberían ser así, pero uno como papá sigue en su vaina porque no es consciente de sus acciones, no está viviendo el momento presente y no se está sentando a escuchar a los hijos, no se está sentando a mirar, a analizar qué es lo que ellos nos están mostrando, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos como personas, son el reflejo de lo que nosotros somos como padres. Tú eres un reflejo de algo que yo estoy mostrando ante mí, lo mismo yo contigo y los que nos están viendo, todos somos espejos de todos. El, Ujú. el lío es que nosotros estamos señalando así, ¿m? Pero no estamos viendo los tres dedos que están apuntando contra nosotros. El señalamiento es hacia uno, no hacia los demás, porque los demás simplemente son una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento o pensando en ese momento. Es verdad. Bueno, ya que Susi nos saluda, aprovecho para saludar a todas las personas que han ingresado. Gracias por estar acá. Y bueno, sí, pues mira, son formas de decirlo, pero cuando tú dices que somos mejores que nuestros padres, es que hay que partir de entender algo.
y es que nosotros como espíritu somos perfectos todos. Venimos, o sea, nosotros nacemos perfectos, limpios, pero nos vamos contaminando con la información que vamos recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que yo veo, o sea, digamos que es lo mismo que tú dices, pero en otra interpretación. Y es que los seres, cada generación nace efectivamente con otra información o con, mira, yo que día veía una serie, no me gusta ver las cosas violentas, pero lo hice con la intención de conocer la historia porque también me he dado cuenta que en la medida en que conozcamos nuestra historia, podemos entendernos más como humanidad. Y estaba viendo una serie de los inicios de Roma y la violencia era una cosa impresionante. Entonces yo siento que poco a poco vamos teniendo más conciencia, no de lo que está bien y lo que está mal, porque eso es una etiqueta más, pero de lo que nos puede dar más paz, de lo que nos puede permitir ser más sanos o no, creo que va por ahí el tema. Y sí, o sea, mira, yo anotaba aquí, hay algo que es súper importante y es el tema de la autoobservación y lo que tú dices, de salir de la víctima y de entender, me hizo, no, o sea, es que si te hizo y si te duele y si te incomodas porque te está permitiendo ver algo en ti que hay que trabajar, que hay que sanar, pero no existe, no existimos buenos y malos, porque es que todos somos malos y todos somos buenos a la vez. Y yo anotaba aquí un tema, una palabra más bien que es la libertad. Y yo pienso que esa libertad va en dos direcciones. Permitirle lo que tú decías de yo soy así de malas, estoy de acuerdo. O sea, el cambio viene porque es que cuando yo logro hacer un cambio en mí es por mi beneficio. Es decir, tú decías, yo era un genio difícil y estoy completamente segura que el hacer esa modificación, esa autoobservación de por qué me estoy molestando acá, por qué me estoy enojando tanto, en el momento en que tú dejaste de hacerlo, pues te dio más paz a ti, te permitió tener mejor relaciones interpersonales. Entonces al final el beneficio no es para el otro, es para nosotros mismos, bueno, para los otros también. Pero el tema es, no cambio, porque es que ahí es donde radica para mí como la conciencia y es, yo no cambio para que me quieran, yo no cambio para que me acepten, porque si yo cambio para que me quieran y para que me acepten, hay un tema de no amor propio hacia mí. Yo cambio porque si cambio voy a tener más tranquilidad, voy a tener más paz, voy a relacionarme mejor con los demás. Entonces creo que ahí va como el balance. Y lo otro que tú dices, estoy completamente de acuerdo, y es el tema de las promesas y de la incongruencia que puede haber como en los papás, porque Mercedes lo decía qué día, respétame, ¡pum! O sea, como yo le digo a mi hijo que me respete si yo no lo estoy respetando? Claro, ese es el chip que nos inculcaron a la mayoría, que era normal el castigo físico. Y es un tema, yo no soy mamá y para mí es difícil decirle a los papás, vengan, no hagan eso, cuando yo sé que a veces los hijos lo pueden desesperar a uno por muchas razones, normalmente desde el miedo. Pero ahí es donde entra la incongruencia. Entonces, yo quisiera preguntarte en tu visión de papá, ¿cómo crees que se puede balancear? Que yo sé que no es para nada fácil, pero ¿cómo balanceo el tema de hay cosas que se tienen que hacer, hay cosas que yo tengo que guiar o que inculcarle a mis hijos, pero cómo hacerlo desde la libertad de permitirles ser ellos, integrando el respeto? Bueno, es que sí es un tema, es un tema complejo, pero ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que el respeto es una palabra que no, aún no se ha definido todavía. También soy de los de Ujú. la filosofía que el respeto se gana. Y esto es algo muy controversial. De hecho, yo soy controversial. ¿Y por qué el respeto se gana? Te lo voy a poner en el mismo ejemplo que tú me hablaste de los hijos lo desesperan a uno. Si yo no me respeto a mí mismo, partamos de que el respeto es algo que debemos asumir todos para no herir, no lastimar a la otra persona su ego. Bien, eso es una definición superficial. Pero ¿cómo le
voy a exigir yo respeto a mis hijos si yo no me respeto? ¿Y por qué no me respeto? Por muchas razones. Una, estoy mendigando amor. Mendigar amor es rogarle a una persona que esté con uno, perseguirla para que esté con uno, porque uno sin otra persona no es nadie. Esa estupidez la entendí yo hace poco. Es lo más ridículo, lo más absurdo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Estar mendigando o estar detrás del trasero de otra persona para que esté con uno. Eso es lo más estúpido que yo he hecho porque yo lo hice. De hecho, en mi capítulo, en el capítulo, ¿qué es el capítulo? En el capítulo 4 explico esa vaina. Perseguí y por la ley de causa y efecto, o por la ley del karma, o como lo quieran llamar, lo que llega por las malas, se va por las malas, o se tiene que ir porque no pertenece a ese lugar, no pertenece a ese espacio. ¿Cómo le voy a exigir yo respeto a mis hijos si los trato mal, si los regaño por estupideces? ¿Cómo le voy a pedir yo respeto a mis hijos si no los dejo hacer lo que ellos quieren hacer y nos creemos los chachos del paseo? Porque es que ese es un título que nos damos nosotros como padres. Soy papá, soy mamá, y nos da una jerarquía berraquísima socialmente, pero es pura basura ese título que nos ponemos, ese calificativo. Ya con ese solo calificativo que nos ponemos, pues que socialmente, históricamente, está bien, pero ya, digámoslo por un título pendejo que queramos usar, pero ya con esa barrera que ponemos ahí, se pierde absolutamente todo, incluso el respeto, porque ponemos a los hijos aquí, trazamos una raya, de esto lo hablamos en el live pasado, trazamos una raya, ustedes allá, yo soy acá, porque ustedes y yo no podemos estar cerca, yo soy su papá por jerarquía, eso es lo que llama John Maxwell líder por posición, yo lo llamo un mal jefe, un mal padre, pero son barreras que nosotros mismos creamos, perdiendo desde un principio el significado de esas palabras que para mí están mal interpretadas, están mal definidas. Yo como le voy a exigir respeto a mis hijos si trato mal a mi compañera o mi compañero de vida, a mis compañeros de trabajo. No tiene lógica. Yo cómo le voy a pedir respeto a mis hijos si pierden una asignatura y los regaño, que vi muchas veces, afortunadamente no lo hice, papás regañando a los hijos porque perdieron una asignatura delante de todo el colegio. Hace unos años salió un video en Facebook que se hizo viral porque el papá puso en ridículo a dos hijos porque perdieron una materia o perdieron el año y los hizo un video ridiculizándolos por todo el mundo. Yo como carajo les voy a pedir respeto a mis hijos si los pongo en esa situación. Entonces, esa palabra respeto no debería existir para mí. Vuelvo y digo, yo aquí estoy diciendo lo que opino, es un concepto muy personal, cada cual es libre de pensar lo que quiera, pero esa es mi opinión. Y partiendo de ahí es que yo estoy replanteando la educación y la relación con mis hijos. Entonces, ese respeto, ahí viene lo que yo digo, se gana. Si yo quiero que me respeten, pues debo respetar, debo dar el ejemplo. Pero si no le estoy dando ejemplo a nadie, por ejemplo, esos jefes que yo fui de esos jefes gritones, ¿cómo carajo le voy a pedir yo respeto a mis empleados si los estoy gritando delante de todo el mundo? Eso no tiene sentido. Que porque soy el jefe, que porque gano más que ustedes, que porque tengo un carro, que porque mi oficina es un cubículo especial y ustedes están allá. Eso es basura, eso es mentira, aquí no me puedo expresar como yo me expreso generalmente. Entonces, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, aquí me tocaste mis fibras porque yo soy una persona muy tranquila, por decirlo de alguna forma, cada vez más logro más autocontrol. Desde el victimismo, antes yo me salía de mis casillas, pero era porque era un tema de ser víctima.
pero cada vez siento que tengo más autocontrol. Y sí tenía mucho miedo a la autoridad, pero conmigo pasa algo y creo que pasa con todos. O sea, yo creo que los esclavos llega un momento en que se cansan, se, re- se rebelan y se liberan. En mi último trabajo como empleada era eso. Yo tenía una jefe que literal nos gritaba. Y a mí me pasa algo, y es que yo por las buenas soy la mejor, pero por las malas no funciono. Entonces, yo tengo una facultad y es que yo no soy grosera, yo puedo ser muy diplomática para decir las cosas, pero cuando a mí me gritan, cuando a mí me tratan mal, yo no es que deje de respetar a las personas, pero les pierdo el miedo. Y yo a mi jefe le perdí el miedo. Y empecé a decirle las cosas como eran, con respeto, pero empecé a decirle las cosas como eran. Y yo le decía a mis compañeros, vengan, o sea, díganle las cosas porque es que ella es quien es, porque nosotros estamos permitiendo que ella abuse de nosotros. Pero pues el miedo jala más, no todos lo hicieron, pero fue una bendición. O sea, yo hoy en día le digo gracias maestra, porque gracias a ella y al estrés y a la presión que yo tenía en el trabajo me liberé de un lugar al que ya no pertenecía. No fue una decisión fácil, pero bendita presión. Pero bueno, aquí se me viene a la cabeza otra cosa que me pasa mucho en consulta y va muy ligado a lo que tú hablabas del sistema educativo. Y es, en los papás hay un afán grande de criar unos hijos, yo creo que perfectos, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero desde el miedo. Es decir, ah, es que no le va bien en el colegio, es que es desorganizado, y es que qué va a pasar cuando viva solo, y es que qué va a pasar cuando esté en un trabajo. Entonces escucho que les dicen cosas a los chicos como a los niños o a los chicos como, mire, es que afuera la gente es difícil, es que el mundo no es fácil, es que el mundo, y yo les digo, venga, no, no porque los están programando para creer que su vida va a ser difícil, pero también entiendo el afán de los papás de que sus hijos tengan las herramientas para defenderse en el mundo. Y eso también, como arrancamos, es lo mismo. O sea, si yo tengo esas creencias limitantes de que el mundo es difícil, de que la vida es difícil, es desde el esfuerzo, el primero que tengo que trabajarlo soy yo como adulto. Pero, ¿cuál es esa línea delgada donde yo no le inculco a mis hijos esas creencias limitantes de que la vida es difícil, que el dinero se gana con el sudor de la frente, bueno, en fin, pero ¿cómo hago yo para darles esas bases sin coartar su libertad de ser, de qué quieres ser, de qué es lo que realmente tú quieres hacer? ¿Cómo es ese tema ahí? Bueno, aquí dice Oscar, este trabajo fue de las mejores catapultas para lo que es hoy en día. No entendí bien el Sí, comentario. o sea, ese trabajo que yo solté fue una bendición por los aprendizajes que tuve, por la valentía de decir me voy de Ah, acá. O ok, sea, ok. es Bueno, te totalmente de acuerdo. pregunto, yo te pregunto, ¿cuáles herramientas le estamos dando a nuestros hijos? Ninguna. Yo lo estoy hablando desde el papá que soy ahora, ¿no? Que el papá que era 2018 hacia atrás ya estaría encendido con este, ya estaría súper ofuscado. Es que mira, todo parte de uno. Mira, te voy a leer una frase que está en la cita que habla del virus del miedo, encabezando el capítulo del virus del miedo. Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Carl Gustav Jung. Con esa frase te estoy respondiendo todo. Y mi filosofía, yo le decía a mis hijos eso, creía que los estaba preparando para la vida. Y no, lo que pasa es que el consciente de nosotros está tan limitado. Por eso el consciente de nosotros es únicamente el 3%, porque el 97%
lo manejan son nuestro subconsciente. Y esa cantidad de mierdirreglas que nos inculcaron a nosotros y que por ende nosotros le inculcamos a nuestros hijos, pues es lo que domina todo. Yo no le puedo decir a mis hijos, después de decirles esa cantidad de basura mental que tú acabas de mencionar, es que tienen que irse por este lado o tienen que irse por este lado, porque no soy el ejemplo para ellos. Yo por eso me sostengo en mi teoría de que los hijos son los mentores de los papás, son ellos quienes nos vienen a guiar a nosotros, porque tú lo dijiste muy claro hace un ratico. Nosotros digamos aquí absolutamente limpios, pero las personas con quienes nos criamos, que lo hicieron de forma inconsciente, porque no lo hicieron de adrede por el desconocimiento que tenían, nos criaron así, a ellos los criaron así, a los que los criaron así, fue la misma vaina. Entonces, todo parte de uno mismo. Y si uno quiere cambiar a los hijos, que yo no tengo ninguna autoridad moral ni ética para cambiar a mis hijos, no la tengo, por más papá que sea, no la tengo. Y ningún papá, y me atrevo a decir, y me le paro al que sea, ningún papá tiene la autoridad para hacerlo, porque no tenemos el ejemplo y no tenemos las herramientas. Yo estoy practicando un ejercicio con ellos que pienso que está funcionando para mi filosofía de vida. Para otros no funcionará. Y es la de crecer juntos. A pesar de que yo soy el mayor de todos, a veces parezco el menor porque ellos salen con unas vainas que me dejan a mí callado y no les puedo refutar absolutamente nada. Entonces nos hacemos comentarios mutuos acerca de lo que vemos en el otro. Yo le hago consultas a mis hijos, yo nunca le hacía una consulta a mis hijos, yo era de los que se hace esto y porque yo digo y porque es así, porque así funciona y no. No, ahora consultamos los tres, venga, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué opina si yo me voy por acá? ¿Qué opina si yo me voy por acá? Y nos ponemos los tres a mirar diferentes opciones de puertas y ya cada cual toma la decisión que se le dé la gana. Yo pienso que esa es la manera correcta de criar a un hijo. Más de uno me va a salir, es que eso se convierte en libertinaje. Sí y no, porque si uno le da una, si uno como papá tiene unas buenas bases como ser humano consciente, no como profesional, no como el papá en la comunidad, no como ese papá social, no, como ser humano, como esa persona que convive con ellos. Si uno tiene esas buenas bases, le proyecta unas buenas bases a los hijos. De ahí parte todo, de ahí parte la buena educación. Por eso es que, por eso es que hay tanto pandillero, por eso es que hay tanto persona que está en una cárcel, porque son creados con conflictos y con una cantidad de taras mentales, pues que inconscientemente no tienen la culpa, que son responsables de sus actos, sí, absolutamente, por algo están donde están, pero no tuvieron esa guía. La guía que nosotros tenemos, desafortunadamente, es una educación industrial que se crió hace décadas y que sigue la misma vaina. ¿Cómo es posible? Esa fue la razón por la que, una de las razones por la que yo saqué a mis hijos del sistema educativo. ¿Cómo es posible que a unos millennials, año 2024, les estén enseñando lo mismo que me enseñaron a mí en 1988, lo mismo que le enseñaron a mis papás, lo mismo que vienen enseñando desde hace décadas de años? Eso no tiene razón de ser. Por eso es que el continente asiático nos lleva años luz a nosotros, porque ellos se enfocan en otro tipo de educación. Ellos se enfocan en inculcar una disciplina, sí, pero se enfocan es en inculcar valores, en inculcar principios que también los hacen de acuerdo a las creencias de ellos, pero es una civilización completamente diferente a la nuestra. Por eso nos dicen subdesarrollados.
pero esos se mofan de nosotros. Entonces y yo te repito lo que te dije en el live pasado, si yo pudiera devolver el tiempo y tomar la decisión de meter o no meter a mis hijos en el colegio, ni por el carajo lo hago. No lo hago ni de vainas, porque eso es meterlos más en un sistema que no sirve para un carajo, sirve para obtener un cartón, pero ese cartón ya está mandado a recoger porque nos han puesto tan mecánicos que nos miden con una tabla de valores a un pintor, a un escritor, a un artista, a un científico, a un matemático, a un deportista, los miden con la misma vara y eso no tiene por qué ser así. Sí, aquí estoy anotando un montón de cosas frente a lo que tú dices y bueno, no sé ni por dónde empezar, pero al igual que tú, somos diferentes en nuestras personalidades y formas de ser, pero al igual que tú, yo he venido desprendiéndome de la necesidad de ser aceptada, porque habían cositas que yo decía, pucha, ¿cómo digo esto sin que la gente se me ofenda? ¿Cómo lo digo sin que yo les caiga gorda o que sin que dejen de quererme? Y al sol de hoy entendí y no me estoy creyendo mejor que nadie, pero entendí que la luz, cuando hablo de la luz, hablo de la información. O sea, cuando tú dices es que estoy siendo luz o me estoy iluminando o estoy despertando, qué sé yo, simplemente estoy yendo a la verdad, estoy reconociéndome en profundidad de la verdad que soy, es eso. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Que la luz a veces encandelilla. ¿Por qué? Porque está alumbrando las sombras, porque está alumbrando el miedo, la incomodidad, bueno, un montón de cosas. Y entendí un día, bueno, no fue un día, fue un proceso, pero en algún momento entendí que eso iba a pasar, que eso de alguna manera yo venía a hacerlo. Y está bien así, así yo le caiga gorda a algunas personas porque no lo hago con esa intención de incomodar, sino lo hago desde el amor de ven, así como yo me tuve que confrontar y tuve que tener mucho miedo de salir de mi caparazón a decir, mira, ni siquiera desde la psicóloga, porque tú ahorita hablabas de un título de ser papá o mamá, lo mismo pasa con el psicólogo, el médico, o sea, esos títulos ya están mandados a recoger. Somos seres que estamos en un escaloncito tal vez más arriba, pero que somos igual a En todos teoría, y que como ya lo sufrimos, en teoría, sí, pero como ya lo sufrimos, ya lo vivimos, ok, mira, este es mi camino, te puede servir. Entonces, yo vuelvo, ahorita que tú lo dices, definitivamente es el tema del live pasado. Los hijos son maestros. ¿Por qué? Porque cuando, mira, yo escuchaba a un actor que decía, le decía al hijo, no, tienes que hacer X cosa para que seas alguien en la vida. Y la respuesta del chico fue, papá, yo ya soy alguien. Entonces, igual ellos ya no van a callar, ellos ya van a venir a ser ellos y creo que definitivamente somos nosotros los adultos los que tenemos que replantearnos muchas cosas y yo creo que la clave está en la observación de mis miedos. Porque si yo tengo miedo, pero si no le digo esto, pero si no le inculco esto, y entonces vuelvo al tema de la libertad, a la libertad de dejarlos ser aún con nuestros miedos. Sí, no sé si soy clara con eso. Un crimen sí, llamado educación. mira, ese es un documental que a mí me encanta ese documental y admiro mucho a ese personaje que no, admiro no, que no admiro a nadie. Me llama mucho la atención ese personaje porque tiene vainas muy ciertas, pero sin querer faltarle el respeto al hombre porque el man es un crack. Hace ese video y tiene a su hija metida en el sistema educativo. No, para mí no tiene sentido, para mí no tiene coherencia. Ujú. Yo pienso que a los hijos hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran, lo que más les guste. ¿Cuál es la misión de nosotros para estar ahí? Yo digo que estar alerta de cualquier peligro que ellos posiblemente vayan a correr
Aún así, ellos deben asumir ese riesgo, ese peligro. Yo te lo decía en el año pasado que tuve un excelente papá, pero la embarró conmigo porque me dio absolutamente todo, todo, todo. A mí no me faltó nunca nada con mi papá, nada. Yo no acababa de pedir las cosas cuando tome mi hijo, y eso es un error gravísimo. Yo, yo creo que por eso me ha tocado comer toda esta vaina que me ha tocado comer, porque necesitaba experimentar cosas. Y nosotros le inculcamos a nuestros hijos a partir de unos miedos, sí, completamente cierto, a partir de unas inseguridades, siempre pensando en que nuestros hijos sean mejor que nosotros, porque esa es la filosofía de cualquier papá y me atrevo a decir lo que es de la gran mayoría de los papás. La filosofía es que mi hijo tiene que ser mejor que yo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a ser mejor que yo si yo no le estoy ofreciendo un ejemplo? No le estoy dando las herramientas que él o ella necesita porque ni siquiera yo las conozco. Hasta ahora es que yo estoy empezando a desarrollar unas herramientas y se las estoy soltando a ellos. Ya ellos tienen 19 y 17 años, pues obviamente no estarán de acuerdo con unas porque ya ellos son mayor, ya mi hija va a ser mayor de edad. Si ellos no las quieren asumir, pues el problema ya es de ellos, ya el problema no es mío y los adoro y los amo y son lo más importante que yo tengo en mi vida. Pero cada cual tiene que vivir su vida como le parezca. Repito, nosotros con ese falso título que tenemos como papá y mamá, no tenemos ninguna autoridad moral ni ética para criar a nuestros hijos. No la tenemos. Eso lo saco, esa es la conclusión que yo saco en mi proceso de haber sido papá, en mi proceso de haber sido papá soltero, en mi proceso de haberla cagado muchas veces con ellos, en mi proceso de haber cometido muchos errores con ellos, de estrellarme con ellos muchas veces. Y esa es la conclusión que yo he sacado y la confirmo cada día en lo que voy haciendo. Obviamente cuando ellos necesitan algo, como te lo dije hace un momento, crecemos juntos. Ellos generalmente, ¿qué hace un muchacho a la edad de mis hijos? Que yo lo hice, es buscar respuestas en otro lado, encontrarse con personas aparentemente equivocadas que los van a llevar por otros caminos, aparentemente equivocados. ¿Por qué? Porque yo no tenía esas herramientas. Y a pesar de eso, pienso yo que estoy haciendo, ahora sí estoy haciendo las cosas bien, porque me buscan para hablar, tomarles un café, conversar, mirar opciones de, no consejos, porque yo no le doy consejos a nadie, mirar otras opciones de meterse por puertas o por lo que sea. Yo, yo creo que esa es la labor de un papá, prestarse al diálogo, escuchar, hablar, ponerle varias opciones en la mesa, pero no desde los miedos propios, porque esa es la barrada de todos nosotros. Como tenemos tantas fobias, tenemos tantos miedos, tenemos tantas frustraciones, pues le ponemos puertas de acuerdo a nuestros miedos, a nuestras frustraciones, es soltarse de esa vaina, así esté uno toteado del susto, pero mostrarle unas opciones diferentes, así no estén de acuerdo con la filosofía de vida que uno tenga, para que ellos de verdad tengan más opciones de abrir una puerta y arriesgarse, que se van a caer, sí, y ojalá se caigan muchísimas veces, porque así van a aprender más. Que haya un aprendizaje definido, no, que lo han estigmatizado con esa educación tan mediocre que tenemos, sí, pero hay otras maneras de educar a los hijos. Que, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de meterle presión a los hijos desde que están en octavo, noveno? ¿Qué hubo? ¿Qué carrera va a estudiar? ¿Qué va a hacer? Yo no quiero vagos en la casa, va a desperdiciar su vida, tiene que estudiar apenas salga del colegio, porque después de cuando ya tenga 20, 21 años ya lo van a rechazar socialmente. Pura mierda.
antirregla, pura basura, eso es carreta mental que nos han vendido y nos creímos todo ese cuento. Aquí en Colombia ya somos unos inútiles a partir de los 28 años. Qué filosofía de vida tan estúpida. Si a los 28 años yo no he vivido un carajo, ¿cuál es el aporte? Ninguno. Esa Sí, filosofía lo utilizan es para contratar culicagados sin nada de experiencia y pagarles una miseria. Para eso nos están educando, para ser unos pinches empleados con unos pinches salarios, porque cada día pagan menos a las profesionales y hay papás que se rompen la espalda para pagarles especializaciones, maestrías, doctorados. Hay personas que solitos trabajan y se pagan sus estudios, se pagan sus maestrías para ganarse un pinche sueldo de mierda aquí en Colombia. ¿Para qué? Perdóname por lo por de, el mm, fin de sueldo. vale, pinches sueldo. No, no tiene sentido. Yo digo que no deben haber reglas, digo yo. Sí, no, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es una mezcla de muchas cosas. Tú ahorita hablabas de algo bien importante y es el tema de los números, de que nos califiquen con números. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen eres el número uno o eres el último de la clase o te sacaste cinco o te sacaste dos? Pues estás minando la autoestima de las personas o vales frente a un número. A mí me encantaría que la educación Montessori fuera más económica. Pero ese es otro tema, que si quieres acceder, entonces tienes que pagar un mundo de plata. Y mira, ahorita que tú hablabas, me acordaba de un señor al que fui a una conferencia. Él habla de programación neurolingüística. Él era, él se llama César Suárez. Y en su vida Ah, pasada, ok. no en su vida pasada, o sea, en su vida actual, pero su versión de antes, él era el doctor Suárez porque era el gerente de una empresa. Pero una vez se levantó, se despertó con la almohada llena de sangre porque estuvo a punto que le diera un derrame cerebral del estrés tan tenaz en su trabajo. Y la esposa le dijo, usted renuncia o yo me separo porque yo no lo voy a enterrar. Entonces él decide renunciar, dejar de ser el doctor Suárez para ser César Suárez y dedicarse a la programación neurolingüística, hacer conferencias, pero él decía, gano mejor ahora, tengo más tranquilidad, soy más feliz, aunque ya no soy el doctor, pero puedo ser yo. Entonces yo creo que a eso vamos. Para mí hay una conclusión aquí y es libertad. ¿Por qué libertad? Porque cada vez que tú, o sea, cuando tú te dejas ser y dejas ser al otro, pues hay una libertad. Pero además, cuando empiezas a soltar miedos, te liberas del miedo y puedes ser más feliz. Entonces, yo creo que o sea, para mí la conclusión sin ser mamá, por eso te invito a ti, y por eso también hablo con otra amiga que es mamá y sabe mucho del tema, es que yo tengo que estar revisando permanentemente mis miedos con la intención de liberarme y de no esclavizar a mis hijos con esos mismos miedos y darme la oportunidad de que lo que hablábamos la vez pasada, de que ellos sean mis maestros y como tú lo dices de una manera muy linda, crezcamos juntos, pero no desde el yo sé más que tú, sino claro, hay una experiencia que yo te puedo aportar, pero tú tienes una conciencia tal vez más profunda que yo y me estás enseñando, me estás mostrando mis miedos y claro, todo se hace desde el amor, pero a veces yo creo que el papel de papá o de mamá no lo mostraron como una imposición y no se trata de eso. Entonces, bueno, esa es como mi conclusión. No sé si tú quieras añadir algo más a todo lo que hemos hablado hoy. No, porque hago un spoiler de la charla del sábado, que Ok, ese es mi tema del sábado. Voy a bueno, invitarlos a la gente de que se concienticen un poquito de sus actos, de lo que están haciendo, de cómo están, antes de mirar cómo es el comportamiento de sus hijos, mirar cómo es el comportamiento de cada uno como papá o como mamá, sea viva en pareja o sea papá o mamá soltera, es mirarse uno mismo. Ese personaje que se para frente al espejo, frente al espejo cuando uno está ahí, ese loco o esa loca tiene muchas vainas que decir.
fíjense que la, la mirada de ese loco, de esa loca, no es igual todos los días, no es la misma. Pongan la atención a esa mirada. Qué bonito eso. Y yo aquí añado algo y es entender que yo ahora entiendo que en nosotros viven dos personajes. Nuestro yo real, que es la conexión, llámese con Dios, con nuestra fuente, con nuestro origen, como se llame, pero que es esa voz que nos da paz, que es esa voz que nos da sabiduría, y la voz del ego que nos llena de miedos. Entonces a veces puede quedar la incertidumbre, pero entonces ahora qué hago. Déjate llevar por esa voz que te da paz. Y entonces ahí viene el tema que tú dices, obsérvate, obsérvate desde dónde estás pensando, desde dónde estás actuando, desde el miedo o desde la libertad de permitirte ser y dejar a los otros también ser. Es que yo creo que ese es un aprendizaje que vinimos a hacer todos y es a dejar de que pretender ser algo y que el otro sea algo y dejarnos ser, o sea, respetar al otro, porque es que todos nos equivocamos, pero lo que tú decías, somos espejos. Si el otro se equivoca, me está haciendo el favor de hacerme de espejo y está bien o mal, no está haciendo, está actuando bajo lo que él siente, bajo lo que llámese miedo, llámese lo que sea, pero es mi hermano. Cuando hablo de mi hermano es que todos venimos de la misma fuente. Y si es mi hermano, ¿qué propósito tiene el atacarnos? No es fácil, porque como lo hablábamos y creo que ayer también lo hablábamos reunidos preparando lo de la conferencia, hay un momento donde yo me siento atacado y voy a reaccionar, pero entre más autoobservación tenga, de verdad que es más fácil no reaccionar y verlo desde la conciencia y eso da mucha paz. Eh, Así es, ya que tienes lo, toda la razón. Dime. ya que lo mencionaste, entonces, como tú nos tienes mucha información que no hemos podido hablar en los lives para no adelantar información, pues únanse el sábado a nosotros a la conferencia en Casa Arcana a las 4 de la tarde. No solamente vamos a estar los dos, sino Fernando, Mercedes con otra información también muy valiosa. Bueno, agradecerte mucho, Federico, No, a ti. por acceder a apoyarme con esto. Gracias a ti, con el mayor de los gustos. Me abre la puerta de tu casa, que es esto que estás haciendo. Muchas gracias. Con mucho Lo que yo gusto. te pueda servir con mucho gusto. Gracias, gracias. La idea sería seguir mirando de qué hablamos, porque sé que, bueno, ya hay otros temas como por ejemplo la conferencia y cositas que vamos a hacer que les vamos a ir contando, pero pues bueno, yo sé que tenemos mucho por hablar, entonces ya se nos ocurrirá pronto otro live más adelante. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los que nos van a ver. Eh, Ayúdennos, yo tengo una lucha que cada vez la asimilo más y es el enojo de que otras cosas se viralizan y bueno, tienen apoyo y estas cosas no, pero pues entiendo también por qué. Entonces ustedes que si están, ayúdennos con sus likes, con compartir, comentar, que eso nos hace más visibles. Entonces, bueno, un abrazo a todos, descansen, gracias a todos por Muchas vernos y gracias. escucharnos. Namaste. Namaste.